buenas noches a todos. Yo soy el doctor Gonzalo, trabajo en 2 lugares, particularmente el Hospital Ramos Mejía y el Sanatorio de los Arcos. Y yo me voy a remontar a febrero de 2018, ¿no es así, Sandra? Sandra es mi visitadora de LEA. Que viene Sandra y me dice, Damián, la gente de LEA quiere saber vos qué opinás del cannabis, y porque en ese momento, digamos, había mucha efervescencia en el tema. Y le digo, mira, Sandra, esto, la verdad que todavía no hay nada, no se sabe nada. Nosotros en LACE habíamos escrito una carta diciendo que todavía no teníamos evidencia, y esa evidencia empieza a venir a partir de la aprobación en junio de ese año de la FDA y del uso del cannabis. Y hoy estamos acá, ¿eh? Así que hoy, como me decías, es el día. Yo voy a hablar acerca de las perspectivas para el CBD en epilepsia resistente del adulto. Si yo tuviese que decir cuál es la evidencia que hay en la epilepsia del adulto, esto terminaría acá, porque en realidad no hay evidencia, pero sí voy a hablar de cuáles van a ser las perspectivas y qué es lo que nosotros nos planteamos en epilepsia del adulto. Como ya dijeron mis predecesores, el uso del cannabis medicinal se remonta a los principios de la humanidad, ¿no? Particularmente en epilepsia, Reynolds y Wower, que fueron los dos epileptólogos que digamos, trabajaron en Gran Bretaña acerca del uso del cannabis. Ellos vieron que el cannabis favorecía el control de las crisis de los pacientes. En 1940 el CBD, cannabidiol, y el THC, tetrahidrocannabinol, fueron aislados y sintetizados, y recién a mediados del año 90 es reconocido e identificado el sistema de los endocannabinoides. O sea, esto es extremadamente nuevo. O sea, y hoy vemos que cada vez se van descubriendo más elementos dentro de este sistema y más sitios potenciales de acción dentro de este sistema endocannabinoide. ¿Qué sabemos nosotros de la eficacia de las medicaciones anticrisis? Bueno, vemos que a lo largo de los años este porcentaje de eficacia no se ha modificado. A pesar de agregarle diferentes fármacos, diferentes medicaciones anticrisis, la primera medicación controla el 45%, 45-50% de pacientes, de las crisis de los pacientes. Si nosotros le sumamos una segunda medicación, eso va entre un 10 y un 15%. Si le sumamos una tercera medicación, no va más allá del 4%. Y si seguimos sumando, el porcentaje de posibilidad de respuesta se reduce. Nunca es cero, o sea, nosotros podemos seguir probando medicamentos, pero las posibilidades o las chances de respuesta van reduciéndose. Por eso uno intenta desde el principio lo que es la politerapia racional, y si el paciente continúa siendo resistente, la primera evolución que hace, la primera evaluación que uno hace en el paciente es la posibilidad de que ese paciente pueda ser operado, pueda tener una cirugía resectiva para curar su epilepsia. Esto no se ha modificado, digamos, a lo largo del tiempo, y es donde nosotros necesitamos seguir trabajando. 30-40% de nuestros pacientes continúan teniendo epilepsia resistente, y es donde nosotros necesitamos más productos farmacéuticos, más estudios para tratar de avanzar y de mejorar las cuestiones de nuestros pacientes. ¿Qué es lo que debemos mejorar? Bueno, porque si el paciente tiene una epilepsia no controlada, lo que uno sabe por estudios que se han hecho es que hay chances de que aumente la mortalidad, hay chances de que el paciente tenga SUDEP, muerte súbita relacionada a epilepsia, que el paciente tenga mayores ingresos al hospital porque se golpea y porque tiene muchas más crisis y en la guardia lo tienen que revisar y ver, porque el paciente tenga mayores limitaciones psicológicas, laborales y sociales, o sea que le afecte significativamente su calidad de vida. Y que tenga, por supuesto, incremento de las comorbilidades. O sea, el paciente con epilepsia resistente tiene mayor depresión, tiene mayor tendencia al suicidio. Entonces, eso es donde nosotros tenemos que trabajar. Y eso es lo que nosotros tenemos que potenciar con el tratamiento farmacológico del paciente. ¿Cuáles son las opciones que uno le ofrece al paciente? Bueno, la primera opción siempre va a ser la cirugía, pero no siempre el paciente es candidato a cirugía, entonces uno tiene que probar algunas otras opciones. Dentro de ellas se encuentran la dieta cetogénica, los neuroestimuladores neuromoduladores, las nuevas medicaciones anticrisis o medicaciones anticrisis en desarrollo, y por supuesto que uno le gustaría contar dentro del arsenal terapéutico para un paciente que no responde al tratamiento con los fármacos convencionales, con el uso del cannabis.
Eh, ¿Por qué esta diapositiva CBD para todo? Ahí tienen ese hombre que está viendo CBD para todo y para todas ahí en una propaganda, en un negocio en Estados Unidos. Eh, el cannabis ha entrado dentro de la medicina en lugar de por la puerta, por la ventana. Entonces, nosotros necesitamos basar el tratamiento de los pacientes en la evidencia. Y fue bastante complejo, digamos, porque nosotros teníamos más presión de los medios, más presión de la sociedad, en que teníamos que indicar un determinado producto farmacéutico cuando en realidad no teníamos evidencia para hacerlo. Y eso creo que fue el problema inicial en lo que hace a la indicación del cannabis. ¿Cuándo se modifica esto? Bueno, cuando empiezan a desarrollarse los estudios farmacológicos, o sea, uno sabe que para probar las diferentes medicaciones tienen que cumplir determinado ciclo de evolución, ¿sí? Y el cannabis no, el cannabis fue exactamente al revés, o sea, parece que lo usa la gente primero y después salen las investigaciones. Creo que ese fue el tema fundamental por la cual empezaron a haber las sucesivas peleas entre las asociaciones de pacientes, entre los laboratorios, entre los gobiernos, y creo que eso no le ha hecho bien, digamos, al desarrollo de las moléculas del cannabis. Pero en neurología, digamos, ¿dónde se puede usar? Bueno, más allá del uso, particularmente en epilepsia, que es un poco lo que nosotros, por lo cual nosotros estamos acá, uno podría pensar que el cannabis también puede tener utilidad en dolor, en espasticidad, en migraña y en Parkinson. O sea, esto es un poco el futuro de dónde uno podría pensar en algún target de tratamiento utilizando cannabis más allá de la epilepsia. ¿Cuáles son los fundamentos para su uso? Bueno, acá tenemos dos componentes principales, ¿no? Que son el CBD y el THC. El THC es el que representa el componente psicoactivo. Para todos es el malo de la película y fue uno de los que tuvo más limitaciones para ser aprobado en los primeros tiempos, porque, bueno, un poco también remontándome a la historia, dentro de las primeras peleas que hubo fue quién manejaba el control del cannabis, el Ministerio de Salud o el Ministerio de Defensa. Entonces, ya desde ahí, si estamos partiendo de que los gobiernos, digamos, llevan a discusiones que son estériles, bueno, ahí estamos con las cuestiones del CBD y el THC. Uno es el malo de la película, que es el THC, y otro se supone que es el bueno de la película, que es el CBD. Pero veamos entonces un poquito lo que son los mecanismos de acción y la potencialidad de beneficios en cada una de las entidades de las cuales les voy a mostrar. Como decía Alberto antes, el mecanismo de acción en realidad no es conocido, pasa con todos los fármacos, los mecanismos de acción son hipotéticos y que algunos son demostrados y otros no. Pero acá tenemos varios sitios de acción, varios sitios potenciales de acción del cannabidiol. Uno son los receptores, el sistema endocannabinoide, ese es el más importante, es el más nuevo, es el que quizás necesitemos más investigación para tratar de definir bien en claro cuáles son los sitios específicos de acción de cada uno de los productos que nosotros usamos. El sistema endocannabinoides tiene dos receptores, el CB1 y el CB2. El CB1 es el que está en el sistema nervioso central, el CB2 en el sistema nervioso periférico. Y la estimulación genera un efecto anticonvulsivante. Pero ¿cuál es el agonista de estos receptores? El THC. Entonces el THC es el producto que en realidad tiene el efecto antiepiléptico, ¿sí? Entonces, ¿el THC es el malo de la película en definitiva o no? Bueno, evidentemente, si uno analiza desde el punto de vista del mecanismo de acción, evidentemente no es el malo de la película porque sería el que controlaría la epilepsia por un efecto directo sobre el sistema endocannabinoide. Entonces, ¿por qué decimos que el CBD, el cannabidiol, sí es el bueno? Bueno, porque en realidad actúa bloqueando lo que es la degradación de la anandamida, que esta anandamida es lo que se llama la droga de la felicidad y que es la que modula indirectamente el sistema endocannabinoide y el que a su vez sería o tendría el efecto agonista y tendría el efecto anticonvulsivante, ¿sí? O sea, la pregunta que uno se hace es, ¿cuál es el bueno y cuál es el malo? ¿Sí? Cuando en realidad el efecto anticonvulsivante en realidad parece ser del malo. Por lo tanto, uno se plantea que probablemente necesite evaluar combinaciones de CBD y THC para definir cuál puede ser realmente la que tenga beneficio
y efecto anticrisis en los pacientes. Otro sitio de acción, esta misma diapositiva ya la mostró Alberto, mecanismo de acción sobre los canales de calcio y sobre la adenosina. No me voy a detener en esto, ya lo mostró Alberto recién. Pero sí hay otros targets donde se ve que el cannabis también tiene efecto. Uno son los canales de sodio. ¿Sí? Los canales de sodio son los clásicos medicamentos antiepilépticos. Carbamazepina, fenitoína, lamotrigina tienen efectos sobre los canales de sodio. Modulación de factor de necrosis tumoral alfa es agonista de la 5-hidroxitriptamina, serotonina, o sea que también tiene un efecto antidepresivo y también este mecanismo de acción también tiene un efecto antiepiléptico, ¿sí? Se ha visto que la serotonina también tiene un efecto antiepiléptico más allá del efecto antidepresivo. Y también tiene un efecto antiinflamatorio. O sea, una de las hipótesis de la epilepsia es que probablemente sea un efecto inflamatorio en el cerebro, entonces el efecto antiinflamatorio también podría beneficiar a los pacientes con epilepsia. Decíamos entonces un poco la historia hasta llegar a lo que se llaman los estudios pivotales. Yo no los voy a repasar, ya Alberto lo mostró, yo quiero mostrarles dos cosas de esta diapositiva de los estudios pivotales. Los estudios pivotales son los que se llevan a la aprobación del producto farmacéutico por las autoridades regulatorias, FDA, EMA, ANMAT. ¿Sí? De allí salen las aprobaciones para Dravet, para Lennox-Gastaut y para esclerosis tuberosa actualmente, no aquí todavía en Argentina. Cuando uno habla de medicina de precisión, está hablando que uno puede ofrecer un tratamiento farmacológico en un paciente con determinada fisiopatología. Entonces, el cannabis sería un modelo de medicina de precisión, porque está definiendo que hay 3 entidades con determinado mecanismo fisiopatológico en el cual los pacientes se beneficiarían. Y otro elemento más en esta diapositiva es tener en cuenta las dosis. ¿Sí? Los estudios clínicos demostraron, si ustedes lo ven ahí, no está muy claro en la diapositiva, que las dosis iban de 10 miligramos kilo a 20 miligramos kilo, en lo que es Lennox-Gastaut y Dravet, y de 25 a 50 miligramos kilo en esclerosis tuberosa. Por lo tanto, si yo le digo al paciente, vos tenés que usar 2 gotas a la mañana y la verdad que no estoy usando el producto. Entonces, y eso mismo creo que pasa con muchos de los fármacos antiepilépticos, donde se le dice al paciente, bueno, empecemos a tomar esta medicación y lo usamos en dosis subterapéuticas. Sobre todo con los pacientes con epilepsia resistente, hay que usar dosis altas, hay que usar dosis adecuadas. Si bien es cierto que uno muchas veces no puede extrapolar las dosis que se usaron en el protocolo con niños a las dosis en adulto, yo que manejo pacientes adultos, les aconsejo que tienen que llegar a dosis altas. ¿Sí? O sea, con 2 o 3 gotitas no vamos a solucionar nada. Esa es la pelea después que hay con las obras sociales, ¿no? Cuando uno le dice, bueno, necesito que ahora me des 10 frascos del producto y ya a uno lo empiezan a mirar un poquito raro, ¿no? Eso es lo que no pasa, por lo menos nos pasa en la práctica diaria. Bien, si uno se pone a analizar cuáles son los estudios que están ongoing, o sea, que están activos en epilepsia, si uno mira la página de Clinical Trials, uno ve que para epilepsia hay al menos 9 estudios, 9 ensayos que se están haciendo probando como producto el cannabidiol. ¿Sí? O sea que están haciéndose estudios con esta finalidad de tratar de demostrar la eficacia del cannabidiol en epilepsia. Y si uno va más allá de lo que es la epilepsia, hay más de 1000 estudios en los cuales se está probando el cannabidiol en otras patologías más allá de la epilepsia. Por ejemplo, espasticidad. Sabemos que ya hay aprobación de un producto farmacéutico que es el Sativex, que tiene más contenido de THC que de CBD. Entonces, eso ahí es un poco el target que se tiene que cambiar. En vómitos incontrolables, en dolor crónico en oncología, anorexia, Tourette, Parkinson y psiquiatría. Creo que psiquiatría también es una de las cuestiones a investigar, a estudiar, porque particularmente donde uno ve beneficio es en adicciones, sobre todo adicciones en lo que hace al consumo de marihuana, y estrés postraumático. Son los targets, digamos, dentro de lo que es la psiquiatría para pensar en el uso del CBD de aquí en adelante, ¿no? Esperar el resultado de los ensayos clínicos y tratar de evaluar un poco cómo nos fue
con determinadas patologías más allá de la neurología. En definitiva, y para terminar, Matías, porque si no vos decías 1 hora y media, vamos a cumplir con esto. El manejo de la epilepsia resistente para nosotros es un desafío, o sea, tenemos que recordar que entre un 30 y 40% de pacientes no responde al tratamiento y tenemos que seguir ofreciéndole cosas para no afectar la calidad de vida de los pacientes. Las nuevas medicaciones anticrisis no han tenido un impacto significativo en el control de las crisis, ¿sí? Sí una mejora en lo que es la calidad de vida, sobre todo porque reducen las interacciones, pero no han sido mejores en lo que hace eficacia. Por lo tanto, es necesario seguir investigando nuevos productos farmacéuticos. Los tratamientos no farmacológicos, más allá de algunas situaciones puntuales de la cirugía, tampoco parecen haber brindado una respuesta tan eficaz en lo que se esperaba. Y creo que la incorporación del cannabidiol dentro de lo que sería el arsenal terapéutico para epilepsia resistente, particularmente en la que vemos nosotros, que es epilepsia resistente focal en el adulto, que es la más frecuente, es inminente con el hecho de contar con los avances en los ensayos clínicos. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Matías, ¿querés pasar para cerrar? Hola, hola. ¿Me acompañas entonces? Te quedo. Te quedas conmigo. Bueno, en realidad agradecerles a Damián, a Alberto, a Eduardo por la presentación, agradecerle a todos ustedes que cerca de las 10 de la noche todavía están acá acompañándonos y a todas las personas que desde el streaming nos están siguiendo a lo largo y a lo ancho del país. Yo quiero ver dónde está quien manda acá, que Sol, que me retó porque estaba abajo, y la verdad que después viéndolo a Alberto se siente mucho mejor estando acá arriba. Yo también estoy contento de estar acá. Pero no sé si cómo estamos con los tiempos. Estamos bien porque nos está esperando un ágape. Yo